Hola, ¿qué tal amigos? Paz y bien. Soy el padre Rubén Francisco Bellante de la Argentina. Seguimos compartiendo esta serie que hemos denominado así como discípulos que viven su fe. Discípulos que viven su fe. Y también dijimos que todos estamos llamados a ser discípulos. Ustedes y yo, laicos, casados, solteros, jóvenes, adultos, ancianos, sacerdotes, religiosas, obispos, el Papa, todos estamos llamados a ser discípulos del único Maestro Jesucristo. Que justamente, miren, hablando de lo que decíamos en el último programa, cuál es nuestra misión, ¿no? Nuestra misión, la de ustedes y la mía, decíamos esto, ¿no? Que todo el mundo conoce el primer mandamiento. El primer mandamiento es amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por otro lado, nadie ignora el mandamiento nuevo, ¿no? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Pero pocos conocen el gran mandamiento, o la gran comisión, como se dice. El gran mandamiento, y es este, ¿no? Me ha sido dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Vayan y hagan discípulos míos a todas las gentes. Vayan y hagan discípulos míos a todas las gentes. Esto es lo que se conoce como la gran misión, la gran comisión, el gran mandato de Jesús, que no es optativo, es imperativo y no puede ser soslayado bajo ningún concepto, en ningún tiempo de la Iglesia y en ninguna vocación, en ninguna cultura. ¿Por qué? Porque sigue siendo justamente la actitud con la cual Jesús sigue presente y actuante en la historia, anunciando la buena nueva y anunciando el reino de Dios, que es su presencia en el mundo, en cada cultura, en cada ambiente, en cada nación, en cada tiempo y lugar y en el corazón de cada bautizado. Entonces, fíjense una cosa, ¿no? La orden ha sido clara y contundente. Entonces, en este sentido, ahí comenzamos a ver si realmente la estamos viviendo. Si realmente la estamos viviendo. Voy a poner un ejemplo que pueda servir o no, quizás, no quiero ser con esto hiriente. A veces hay comunidades religiosas fundadas en su momento por algún fundador o fundadora que recibió el carisma para fundar, por ejemplo, Santo Domingo de Guzmán, los dominicos, San Ignacio de Loyola, la Compañía de Jesús, los jesuitas y así muchas otras que han venido en los últimos tiempos, órdenes, institutos seculares, en fin. A veces veo que no pocos de ellos hacen tanto hincapié en hablar sobre el carisma del fundador, de la fundadora, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale con eso, que no siempre queda claro el anuncio de Jesucristo. A veces hay tanto deseo en que su fundador o fundadora sea beatificado o beatificada, que se pierden energías, recursos, tiempo y audacia para anunciar a Jesucristo. Y a veces pienso que si el fundador o la fundadora viviera, diría, ay, ¿qué hice, Señor? Y sí, porque no se ven los frutos de conversión y de seguimiento del único maestro que es Jesús en esto, en esta actitud a veces como que cada maestrito con su librito, ¿no? Yo digo, el valor de Francisco de Asís, de Domingo de Guzmán, de Ignacio de Loyola, de tantos otros y otras santos y no canonizados todavía, pero realmente personas santas que se han entregado al Señor, el valor de ellos justamente es que con su ejemplo, su palabra y con su vida quisieron dejar a Jesús, quisieron anunciar a Jesús, nada más. De ninguna manera han querido anunciarse a sí mismos, de ninguna manera. Y entonces yo digo, ¿y por qué no se ven más frutos de conversión en los que dicen seguir a esos fundadores o fundadoras, y etcétera, etcétera, ¿no? Por allí no queda clara la gran comisión, la gran misión que Jesús da a todos. No hemos llegado a ser maestros formadores de discípulos. Incluso a veces en los seminarios donde se forman los futuros sacerdotes, diocesanos o religiosos, no siempre está claro en la formación, en la espiritualidad, esto de hacer discípulos. Muchas veces sin querer formamos técnicos
o profesionales, o administradores, pero no discípulos. Y además el Señor, cuando formó discípulos, los equipó con carismas. Sí, proclamen la buena nueva a toda la creación, pero al mismo tiempo el fundamento, digamos así, de nuestra fe y el núcleo de la predicación es acompañado con signos. Signos que son fruto de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Signos que son fruto, yo diría, de la encarnación, vida, pasión, muerte y resurrección de Jesús y de la presencia del Espíritu Santo, ¿no? Dice Marcos 16, 18. Y estas serán las señales que acompañarán a los que crean. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, tomarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y los pondrán bien. O sea, el Espíritu Santo repartió unas herramientas para construir la casa de Dios, que son los carismas o dones. Carismas viene de la palabra charis, gracia, regalo, don, igual que la palabra don significa eso, gracia, regalo, que están orientados justamente a manifestar con poder la presencia del reino de Dios. Si nuestra predicación, digamos, está animada por el Espíritu Santo, siempre habrá signos. El mayor signo, sin lugar a dudas, es la conversión de los corazones, el cambio de los corazones. Esto es el mayor signo. ¿Por qué? Porque quiere decir que la persona recibió el mensaje y se abrió al amor de Dios, que sigue siendo el mayor de todos los carismas, sin lugar a dudas, y el más importante, o casi yo me atrevería a decir el único importante, del cual devienen los demás. Evangelizar entonces, sin duda, significa también usar los carismas, que como son regalos, como son dones de Dios, no son vanagloria mía, sino que los pongo al servicio de los demás. O sea, los hago presencia, los hago concretez. Esto me parece importante porque si no perdemos de vista que somos enviados y que tenemos el poder del envío. Por eso digo, nuestro mundo industrializado, sofisticado, tecnificado, racionalizado, cientificado, por ahí necesita mucho para abrirse al mensaje del Señor, los signos. Por supuesto que los signos por sí solos, como efectos especiales de una película de Steven Spielberg, no servirían de nada, ciertamente, si eso nos lleva a encontrarse en un tú a tú con Jesús. Pero ciertamente no podemos, y mucho menos en el siglo XXI, negar la posibilidad de los signos. Pero estos signos, carismas y dones que acompañan a una predicación hecha con unción, con confianza, o sea, una predicación en el Espíritu, tienen que llevar fundamentalmente a dar fruto, y fruto abundante, porque si no, por más que haya signos, carismas y todo, si no hay frutos abundantes, frutos jugosos de vida nueva, de conversión, algo está mal, algo no anda bien. Entonces, la gloria de mi Padre está en que den mucho fruto y que ese fruto permanezca. Juan 15, 8, 16. O sea, instaurar el reino de Dios en este mundo. Instaurar el reino de Dios en cada ambiente. Instaurar el reino de Dios no solamente dentro del templo parroquial o dentro de las iglesias. Instaurar el reino de Dios en la cultura, en los medios de comunicación social, en la política, en la economía, en el arte, en el deporte, en la familia, por supuesto, la iglesia doméstica. Instaurar el reino de Dios en el trabajo, en los sindicatos. Estamos llamados a lo grande desde lo pequeño. Nuestra vocación es sublime y esto no va contra la auténtica humildad, porque humildad significa reconocer simplemente aquello que hemos recibido. Humildad es andar en verdad, humildad es reconocer aquello que no es nuestro, sino que se nos ha dado, y se nos ha dado para justamente llevarlo a cabo. Entonces, la verdadera humildad no esconde, sino que pone de manifiesto. Y la verdadera humildad consiste en darle gloria a Dios con todo aquello que hemos recibido. Porque si comparamos a Dios con el sol, nosotros podemos ser como la luna que ilumina la tierra, ¿no? Eso es.
La humildad no consiste en ocultar la luz, sino en reconocer que esa luz que manifestamos no es propia, sino que nos viene del sol. Qué linda imagen, ¿no? Qué linda imagen para trabajar un poquito más en ese concepto equivocado que se enseña hoy día, a veces se predica mal en la catequesis sobre la humildad, que hace que mucha gente esconda los carismas y dones que recibió por miedo a aparecer. Claro, porque es verdad que el que expone se expone y el que se expone le dan. Y bueno, pero justamente la humildad también consiste en reconocer que yo soy el burro y que el Señor me usa para ir arriba mío. Y punto, y listo. Y que soy un canal de gracia, pero que la obra es de Él. Y si me dan a mí, bueno, mejor todavía, porque entonces si me dan a mí, más gloria para Dios y más purificación para el discípulo. Entonces digo, Jesús no está de acuerdo en que escondas lo que no es tuyo y que recibiste de Él. Él quiere que hagamos cosas más grandes que Él. Juan 14:12. Por lo tanto, a veces, digo, se presume de éxitos pastorales. Claro, se refiere, cuando uno le pregunta a veces, ¿cómo fue la misión? ¿Cómo fue aquel retiro? ¿O cómo anduvo la serie por EWTN? Y a veces siempre hablamos de las flores, pero no hablamos de los frutos. ¿Qué quieren que les diga? Hay flores muy bonitas y hay árboles y plantas que únicamente dan flores, pero hay árboles que dan flores para después transformarlas en frutos jugosos, que alimentan, que comunican vida, que dan vida. Esto es lo que San Pablo dice en Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, fortaleza, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo, etcétera, ¿no? Algunos piensan que Pablo en realidad habla en singular y que está diciendo en realidad el único fruto es el amor, como dije antes, y lo demás viene como consecuencia de haber aceptado al amor incondicional y gratuito de Dios en mi vida. Creo que puede ser así. De todas maneras, lo que digo es que el fruto no es algo forzado, sino que es lo más natural en un árbol. Lo más natural en un árbol es que dé frutos. Ciertamente, por eso nuestros abuelos que tenían huerto, cuando un árbol se demoraba mucho en dar fruto, veían qué hacer, podaban, removían la tierra, le ponían fertilizantes y esperaban, según qué tipo de fruto seas, ¿no? Sobre todo los damascos que cuestan más, y esperaban 2, 3, 4, 5 años a ver si daba. Y si no daba, bueno, dice, voy a usar el lugar para otra planta, otro árbol, porque finalmente en la vida del Espíritu también pasa lo mismo. Quien tiene el Espíritu de Cristo tiene la sangre, la savia del viviente corriendo en sus venas. Y por lo tanto tienen que dar fruto. Sí. Y ahí aparece el tema de la vid y la higuera. Jesús, por ejemplo, habla de este árbol que da frutos. Y si a la rama que da fruto se la poda, ¿para qué? Para que dé más fruto, dice. La poda. La purificación, ¿se acuerdan? Que hablamos. La poda, la poda. Y si no, se corta la rama y la rama que se separa de la planta, de la viña, se quema. Bueno, justamente al siervo, al discípulo, que no capitaliza los talentos, los dones, se le destituye, se le quita lo que tiene y se le da a otro. Esto es lo que dice la palabra también, ¿no? Es duro, pero dice la palabra, ¿no? Si las flores son para presumir nada más, los frutos son para comer, ni más ni menos. Por eso a veces, ante alguna predicación que tiene mucho florilegio, que no está mal, porque hay que saber expresar el mensaje del Señor con belleza, con mucha belleza. Pero algunos se van por las flores, muchas flores, se tiran flores, decimos en Argentina, y por ahí se tiran la maceta con las flores. Pero muchas flores, pero no se ven los frutos. Y entonces salen de la predicación, o salen del retiro, o salen de la misa dominical, y se escucha aquella frase, ¡ay, qué bien que habló el Padre!, ¿no? ¡Qué hermoso! Y uno de los más jovencitos pregunta, bueno, sí, ¿pero qué dijo? Ah, bueno, yo no me acuerdo, pero qué lindo. O sea, qué lindo sonó a los oídos humanos, pero qué poco quedó en el corazón para transformarlos en criterios, en actitudes, o sea, en frutos jugosos de vida, que alimenten mi vida y que alimenten la vida de los demás durante la semana. Entonces, qué interesante que es este mensaje, ¿no? Los frutos
en cambio, no son adornos del árbol, ni se exponen a una vitrina para ser admirados como las flores, sino que son disponibles para todo aquel que se acerque para consumirlos. Para consumirlos. Qué interesante. Y además, el Señor, fíjense ustedes, el Señor pone la calidad por encima de la cantidad. Cuando Dios pide mucho fruto, no se está refiriendo primordialmente a la cantidad, que eso también puede ser otro aspecto en Occidente que nos traicione, la cantidad, sino a la calidad. Y toma Jesús un ejemplo también de su vida, de su entorno, que es la vid. Se refería que Él esperaba mucho fruto de nosotros. ¿Por qué? Porque, miren, yo no vivo cerca de Mendoza, en Argentina, ni de San Juan, que es donde hay muchos viñedos. Yo vivo en la pampa húmeda, donde hay mucho trigo, maíz, soja o soya. Pero sé que la gente que cultiva los viñedos en Mendoza o en San Juan o en California, por ejemplo, que hay tantos viñedos también, o en Chile también, que hay muchos y muy buenos viñedos, yo sé que muchas veces, como el número ideal de uvas que tiene que tener un racimo es 72, ¿no? Si un racimo pinta, digamos así, como para tener demasiadas uvas, que muchas de las cuales no van a llegar a su fruto, con el riesgo de que por el peso se caiga el racimo antes de llegar a la madurez, un buen viñador va quitando lo que sobra para que lo que quede llegue finalmente a ser un buen fruto. Algo así como pasa con un árbol de Argentina que se llama caquis. No sé cómo se llamará en otros países, pero es curioso. Hay un relato muy hermoso al respecto que dice que cuando el árbol de caquis se carga de muchos frutos verdes, de demasiados frutos, se escucha a la noche como el propio árbol va alargando frutos verdes que son duros y hacen ruido cuando caen, porque sabe que no va a poder llegar con todo el peso a los frutos maduros del caquis, que es grande, porque se van a romper las ramas y así va a destruirse el propio árbol y no van a llegar sus frutos a la madurez. Qué interesante cómo la naturaleza nos da una dimensión de cómo tenemos que llegar a los frutos en calidad y no tanto en cantidad. Y además, y aquí viene, un criterio de discernimiento fundamental para nuestra vida como discípulos y como maestros que forman discípulos. Por sus frutos los conocerán. Por sus frutos los conocerán. El signo por el cual se identifica un árbol es el fruto que produce. Yo sé que este es un manzano porque provoca manzanas. Este es un peral porque provoca peras. Pues bien, las ramas y el follaje son secundarios. Yo identifico al árbol por los frutos que da. Jesús también nos identifica justamente por eso, por los frutos que damos. No nos identifica ni por la asociación piadosa a la que pertenecemos, ni por el ministerio en el cual estamos, ni por el cargo o título que ostentamos en la iglesia, sino por los frutos que damos. Por eso nos conoce. No nos conoce por el hábito que llevamos, la medalla que colgamos, el rótulo que colgamos aquí, sino por los frutos que damos. Por los frutos que damos. A lo mejor el mundo que vive de apariencias y vanidad te da más o menos importancia por el hábito que tienes o la asociación a la cual perteneces, sobre todo si es rimbombante, pero Jesús no. Jesús solamente te reconoce por sus frutos, desde el Papa hasta el último bautizado, por sus frutos los conocerán. Y esto me parece muy importante también para que lo hagamos oración y lo llevemos a la oración. Y por supuesto, si hay un ministerio, una asociación piadosa, una congregación que da frutos, ¡gloria a Dios! Porque eso es lo que quiere Jesús. Y por eso lo va a reconocer el Señor. Y no por otra cosa. Miren qué lindo, ¿no? Sin duda que entre todos estos frutos sobresale el amor. Pero aquí, claro, el amor que busca siempre el bien de los demás. El amor que sabe dar la vida. Porque si no, también aquí confundimos el amor con esa cosa romanticoide, emocionalista, sentimentalista, que hoy inunda la cultura occidental, entonces ya también erramos. Porque finalmente el amor es exigente, el amor es creativo, ya lo dijimos, el amor es más que nada y sobre todo dejarse amar por Dios
amar con su mismo amor, ser canal de gracia y es siempre buscar el bien del otro. Esto es el amor, ¿no? Y las preguntas que nos podría hacer Jesús para ver nuestros frutos, si son amargos o dulces, si son jugosos y carnosos y atractivos, deleitosos o no, es: ¿me amaste en el abandono? ¿Me serviste en el necesitado? ¿Me acogiste en el desamparado? Y podría también Jesús tomar Mateo 25. Mateo 25 que es como el examen final, ¿no? Las bienaventuranzas, las obras de misericordia espirituales y corporales, que también sí, ¿por qué no decirlo? Es un eco del Sermón de la Montaña, es un eco de las bienaventuranzas, en Mateo 25, ¿no? Algo así como el examen final, ¿no? Lo que conocemos como las obras de misericordia, espirituales y corporales. Entonces, qué importante que es esto. En esto reconocerán que son mis discípulos, si se aman unos a los otros como yo los he amado. Como yo los he amado. La medida del amor es amar sin medida. Jesús se pone como la medida del amor y Él nos da la gracia para amar así. Menos mal, ¿no? Y finalmente digo, ¿cuál es la estrategia? La estrategia que Jesús presenta para esta formación de los discípulos misioneros y discípulos maestros que forman discípulos misioneros. Y es necesario delinear una estrategia también, porque miren, ¿confiamos en la gracia? Por supuesto. La primacía de la gracia, por supuesto. ¿Confiamos en la asistencia del Espíritu Santo? Claro que sí. Pero también ponemos toda la carne en el asador nosotros. Inteligencia, voluntad, creatividad, talentos, dones para tener una estrategia. Una estrategia de acción, llámenle un plan de acción, un programa de acción, que sea flexible, abierto, por supuesto, ¿no? No como esos planes pastorales que son muy lindos para el papel, pero que después no pasa nada en la vida concreta. Digo, un plan, al menos de algunos puntos, porque si sabemos qué hacer, pero cómo lo llevamos a práctica, cómo lo estamos llevando a lo concreto. Eso sería más o menos la estrategia. Ofrecer criterios para la acción, ofrecer criterios pastorales para la acción. Y el Espíritu Santo en esto es muy original, muy creativo, no es aburrido, no es tedioso, no es reiterativo, para nada. Esto lo hemos ya experimentado muchas veces. La estrategia es entonces, en primer lugar, ser maestros formadores de discípulos apóstoles. La prioridad de nuestro ministerio en la parroquia, en los institutos seculares, en las órdenes, en las escuelas para laicos, en los seminarios, debe ser hacer discípulos, verdaderos discípulos de Jesús, que lleguen a ser apóstoles, instauradores del reino con su palabra y testimonio. Nuestra meta no se reduce a ser discípulos, sino a producir, lo cual implica que nosotros lleguemos a ser maestros. Entonces, en segundo lugar, formar maestros, formadores de discípulos. O sea, Jesús no solo produjo 72 discípulos, sino que formó 12 maestros de discípulos como él. La gran diferencia entre Juan Bautista, el precursor, y Jesús es que el precursor solo produjo discípulos, mientras que el artesano de Nazaret, Jesucristo, tenía un taller para troquelar maestros. Por eso la hoguera de Juan el Bautista se apagó, se fue extinguiendo poco a poco, mientras que la luz de Cristo se acrecentó y no se apagará jamás. El signo que identifica a los verdaderos maestros es que están produciendo maestros. El pastor engendra pastores, la oveja engendra oveja, depende lo que produzcamos, eso somos. Nuestra meta, ya digo, es formar discípulos que sean maestros. Evangelizadores, que proclamen la buena nueva. Maestros que enseñen la doctrina de la fe, pastores que conozcan a cada una de sus ovejas, acompañantes en la fe, también hermanos mayores que sostengan a los más débiles, coordinadores de pequeñas comunidades, agentes de pastoral social, dirigentes del Ministerio de Música, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, algunos dirigentes, en vez de formar a otros, extinguen el espíritu en otros y son los llamados
líderes bomberos. ¿Por qué? Porque en cuanto aparece el fuego del Espíritu en otra persona, lo tratan de extinguir. Qué lástima, ¿no? En cuanto sobresale otro, se inquietan. Qué lástima. O bien, el síndrome del monarca, de que ocupa un puesto, una silla y no se quiere ir de allí. Entonces, cuando aparece otro con algún carisma que le puede hacer sombra, se pone mal y lo descalifica. Señor, no permitas que esto ocurra en nuestra vida, ¿eh? Señor, sabemos que estás más interesado que nosotros en que lleguemos a la meta y al final. Danos esa disponibilidad para descubrir que lo que tenemos es obra tuya y para también saber dar un paso al costado cuando por gracia tuya aparezca alguien talentoso que pueda seguir nuestra obra. Sabemos que el reino no acabará jamás y sabemos finalmente que nosotros somos instrumentos, que hoy estamos y mañana no. Danos disponibilidad y generosidad a la hora de realmente ver en cada persona que nos rodea esos carismas y dones, esas cualidades que estás poniendo para multiplicar discípulos ungidos y ardorosos que lleguen a ser maestros y testigos de la fe y formadores de otros discípulos para multiplicar la gran tarea que tenemos y que hemos dicho que es mucha, Señor, mucha y tan diversa además. Hoy que tanto necesitamos que se anuncie la palabra con ardor, pero que también necesitamos acompañantes maduros en la fe de otros que disciernan el camino de cada uno sin cosificar al otro, sin asfixiarlo al otro. Señor, confiamos en la presencia del Espíritu y confiamos en tu presencia al lado nuestro. Por eso anhelamos dar mucho fruto y fruto abundante en tu nombre y para tu gloria. Que así sea, y ese es el deseo que realmente se hace bendición para todos ustedes a través del corazón inmaculado de María, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos.